¿Podrías comentarnos a un mayor nivel de detalle lo que el libro El enemigo conoce el sistema trata de enseñarnos? Si es un tema que te interesa y sobre todo quieres aprender más sobre esta cuestión de la manipulación y cómo estamos siendo afectados en la economía de la atención, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tema, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento. Mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y lo que traigo a continuación viene siendo, digamos, una especie de diálogo, una especie de reflexión un poquito más intensiva sobre lo que se refiere al libro El enemigo conoce el sistema. Me han estado preguntando mucho sobre este libro en particular. La gente quiere saber esta teoría de la manipulación, economía de la atención, redes sociales, internet, en fin, lo que forma parte de nuestra realidad hoy en día y cómo muchas veces nosotros somos, digamos, conejillos de indias de estas grandes plataformas, de estas grandes corporaciones, donde pues lo que quieren de nosotros viene siendo la atención. Lo que me voy a enfocar en este contenido particular es darte, digamos, algunas claves de este libro precisamente para que tú ya lo tengas como referencia y te voy a dejar precisamente el enlace debajo si es que te quieres hacer del mismo. Y también aprovecho, si es que te interesa todavía que hagamos un análisis, digamos, todavía más detallado, pues puedes también ponerlo en los comentarios. Por ahora son ideas claves, ideas precisas que vale la pena que tengas en tu mente y en el radar. Vamos a empezar con esta cuestión de la economía de la atención, que viene siendo uno de los puntos centrales en los cuales nos encontramos hoy en día. La economía de la atención, digamos que su moneda principal es precisamente el enfoque. ¿Sí? En esta economía digital, donde, digamos, lo que suele ser la nueva moneda de cambio viene siendo la atención que tenemos. Por esto es que tú notas, por ejemplo, en plataformas sociales, digamos, un Instagram, Facebook y otras más, empiezan a promover muchos contenidos que retienen la atención, ¿sí? No se trata que sean los mejores contenidos ni mucho menos, pero son los que retienen más la atención. Y es importante porque la publicidad llega ahí. La gente que se anuncia, pues obviamente se va a anunciar donde están las miradas, ¿no? Donde está la atención. Y es por esto que representa un gran mercado, representa un gran negocio. Ahora que están floreciendo enormemente esta cuestión de los influencers y personas que quizá muchas veces no entendemos ni tampoco comprendemos informaciones más. Muchas veces no nos gusta absolutamente nada, pero de pronto ves que tienen cientos de miles o millones de seguidores y te haces la pregunta, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esto está pasando? Bueno, lo que es importante que entiendas es que forma parte de esta economía. Y esta economía, digamos, ha llegado para quedarse, tiene muchísima fuerza y ha reemplazado de alguna manera pues el marketing tradicional, también los viejos esquemas de entretenimiento previos, ¿no? Cuando teníamos la radio, la televisión, los periódicos, ahora todo se mueve sobre este concepto. Y vale la pena que tú tengas, digamos, cierto conocimiento para que trates de sacar provecho de esto, porque no te puedes aislar de esta realidad. Sin embargo, esta información que te voy a compartir, vale la pena que la conozcas para que tomes mejores decisiones al respecto. Uno de los puntos centrales, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una adicción precisamente a los dispositivos inteligentes, ¿no? Tienes tu teléfono, puedes tener tu tablet, tu computadora, etcétera. Es decir, cualquier cosa que está conectada a internet y te provee información. Entonces, se tiene ya de alguna manera estipulado, ¿no? O comprobado que nosotros solemos revisar el teléfono más de 2000 veces en un día. Es decir, constantemente estamos revisando lo que ha pasado. Esta adicción, digamos, para que sea un poquito más clara, viene de una teoría que se le conoce como la caja de Skinner. ¿Y en qué consiste precisamente este experimento? Bueno, por allá en la década de 1940, 1950, un científico colocó en una caja un ratón y colocó una palanca en ella, una pequeña palanca que el ratón podía subir o bajar en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Cada vez que el ratón, digamos, bajaba la palanca o hacía fuerza sobre la palanca, esta desplegaba comida, es decir, se abría una pequeña compuerta con comida. Entonces el ratón feliz, pues cada vez que lograba hacer esta fuerza en la palanca, pues recibía comida. Esto lo fue haciendo durante los días, durante el tiempo, y se generó este condicionamiento. El ratón daba por hecho que cada vez que iba a bajar la palanca, pues recibiría comida.
Lo que sucedió después fue que el científico empezó a colocar algunas veces comida y algunas veces no. Entonces el ratón empezaba a bajar la palanca y aunque no hubiese comida, el ratón seguía bajando la palanca precisamente para en un futuro recibirla. Llegó un momento en el que el ratón realmente no recibía comida. Sin embargo, no dejaba precisamente de hacer fuerza de la palanca porque ya estaba la expectativa de lo que podía suceder. En otras palabras, su cerebro se condicionó para que cuando él hiciera esa acción, obtener una recompensa, aunque por lo regular, si no es que ya después, nunca lo obtenía. Y en lugar del ratón sentirse feliz cada vez que presionaba la palanca, pues sus niveles de ansiedad y estrés crecían. Esto es muy importante porque nosotros, digamos, somos ese ratón. Y no nos gusta, obviamente, compararnos de esta forma, pero no dejamos de ser conejillos de indias. La razón por la cual nosotros estamos revisando constantemente el teléfono es precisamente por esa satisfacción, esa gratificación, esa recompensa que tenemos cuando algo interesante llega. Es decir, algún correo electrónico, alguna noticia, alguna publicación, algo que de alguna forma nos hace sentir bien, ¿sí? En pequeñas dosis, ¿no? Pero si esto lo repetimos a lo largo del tiempo, pues endorfinas, dopamina se van generando de alguna manera artificial, ¿no? Porque dependemos de este estímulo en pequeñas dosis, pero hace que estemos repitiendo este patrón constantemente. Es por esto que hoy en día tenemos una adicción enorme pues, a los dispositivos móviles y estamos dentro de esta economía de la atención y las grandes plataformas lo saben. Es importante que nosotros logramos entender cómo es que utilizan estos patrones de comportamiento que nosotros tenemos precisamente a su favor. Ahora, te voy a decir algunos ejemplos interesantes, ¿no? Se dice por ahí que el dueño de Netflix, pues esta plataforma, ¿no? Que supongo conoces, de entretenimiento, se le preguntaba en su momento cuál era su mayor competencia. Y uno podría pensar, bueno, su mayor competencia puede ser quizá Amazon o bien puede ser HBO o cualquier otra plataforma que también se dedica al entretenimiento. Sin embargo, no es así. Este señor dice que su principal, digamos, competidor es el sueño biológico, que eso es lo que hace que tú dejes de estar viendo lo que muestra en la plataforma. ¿Te das cuenta cómo muchas veces a nivel de descaro, porque es así, la gente lo ve con esta naturalidad? Hasta pareciera que se viera bien, ¿cierto? Es por eso que nosotros tenemos que prestar especial atención a lo que sucede dentro de estas plataformas. Por ejemplo, el botón de like, el botón me gusta, el corazón, no es obra de la casualidad. Son, digamos, pequeñas mejoras que se fueron colocando precisamente con la intención de que tú permanezcas más tiempo en la plataforma. ¿Qué sucede cuando alguien le da like a lo que tú posteas? Pues te hace sentir bien. ¿Qué pasa si no recibes likes? Te hace sentir mal. Entonces, así como pasó con la caja de Skinner, pues tú estás constantemente actualizando para ver qué ha pasado, ¿sí? Y esto nos lleva precisamente a estar más adictos, a estar más condicionados y que nuestra felicidad o niveles de alegría estén condicionados precisamente a estos estímulos externos. Es por esto que nosotros tenemos que empezar a replantear la situación. Y este libro, El enemigo conoce el sistema, pues nos coloca sobre esta línea, esa teoría de la manipulación, la cual la vivimos día a día. Nos explica cosas también interesantes, sobre todo relacionado con cómo muchas veces las plataformas utilizan cierto tipo de noticias o cierto tipo de contenido para que permanezcamos más tiempo ahí. Algo que puedo resaltar de esto, por un lado pueden ser las fake news o estas también noticias de radicalización o polarización, ¿sí? Es decir, cosas que al final de cuentas se van a sentidos extremos. Hay un experimento que Facebook hizo, digamos que en una teoría para validar cómo funcionaba, digamos, el algoritmo, y entonces empezó a colocar noticias, digamos, negativas, amarillistas o cosas un poco más nocivas en los perfiles o en los prácticamente pues donde tú estás revisando tu contenido, y se daba cuenta que las personas permanecían más tiempo en la plataforma si le colocaba este tipo de noticias, este tipo de contenidos en relación a que si colocaba cosas positivas. Entonces empezó a llenar más precisamente el feed, este tablero que cada uno de nosotros tenemos si es que disponemos acceso a esta plataforma, de este tipo de contenidos.
Es ahí donde empezaron los problemas para Facebook. Por un lado, porque empezaba a radicalizar a ciertos grupos, empezaba también a manipular, digamos, en función de intereses personales. No digo que sea Mark Zuckerberg el que quería hacer esto, pero a lo mejor respondía a otro tipo de intereses. En la candidatura de Donald Trump, por ejemplo, pues se conoce, ¿no?, también estos casos un poco de espionaje, donde pues utilizaban las plataformas precisamente para generar pues un resultado deseado. Todo esto es importante que lo entendamos porque mientras estas plataformas sean centralizadas, es decir, que pertenezcan a una persona o a un grupo o a una empresa, ellos son los que van a definir o los que al final tendrán la última palabra sobre qué es lo que van a mostrar y cómo es que lo van a usar. Si estás disfrutando de este contenido, no se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando, y a su vez, si no quieres perderte ninguno de los mismos, te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones de tal manera que siempre estarás enterado de todo lo que estemos haciendo. Y algo que también nosotros muchas veces desconocemos es que esta información que nosotros estamos dando, porque al final nosotros le estamos dando todas las plataformas, ellos lucran con esa información y nosotros no recibimos algo. Si te das cuenta, normalmente cuando una persona abre una cuenta o bien hay una actualización sobre el uso de algún servicio en particular de esas plataformas, pues hay un contrato. Es decir, hay cláusulas, hay detalles que nadie lee, ¿sí? Todo el mundo le da aceptar, aceptar, aceptar simplemente porque quiere utilizar la plataforma o el servicio en sí. Pero ahí tú estás regalando, digamos, tu identidad, ¿no? Estás regalando quién eres, los datos personales que tienes, y esas plataformas pueden lucrar con esos datos, pueden venderlos a otros externos o incluso ni siquiera llegan a hacer eso porque muchas veces son hackeadas y entonces toda tu información la tiene quién sabe quién. Y es algo que la gente no es consciente de esto, ¿sí? Pensamos que no pasa nada hasta que pasa algo. Entonces nosotros tenemos que entender un poco más cómo somos manipulados de una manera muy sencilla, simplemente por esta condición del hábito, es decir, hay un disparador, hay una acción y hay una recompensa. Hoy en día, por ejemplo, los puestos más importantes, ¿no?, los que ganan más dentro del área tecnológica, viene siendo estas personas que saben obviamente la parte de programación y entienden esta cuestión de los fundamentos, pero también las personas que tienen altos niveles en conocimientos en psicología, de tal manera que se hace este match y logran generar plataformas, algoritmos y otro tipo de instrumentos que hacen que las personas permanezcan en ellos, y entonces la economía de la atención pues sigue haciendo su trabajo y tu enfoque pues se vuelve otra vez la moneda de cambio más importante. ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros muchas veces nos estamos acostumbrando a no pensar más, simplemente somos conejillos de indias que estamos recibiendo una gran cantidad de información y nuestra vida va en torno a esa información. Hablamos de lo que ellos nos dicen que hay que hablar, comentamos aspectos que ellos nos muestran de lo que hay que comentar. Ya no cuestionamos las cosas, sino que aceptamos muchas veces lo que recibimos como si eso fuera cierto. Y entonces actuamos en concordancia. En pocas palabras, pues nos convertimos en una especie de rebaño que se mueve acorde a los intereses de los grandes. Es ahí cuando nosotros tendríamos que hacer algunas cosas, algunas pausas en nuestra vida, por ejemplo. Tendríamos que empezar a desconectarnos de vez en cuando. Tendríamos que dejar de creer todo y empezar a cuestionar las cosas. Deberíamos de aprender del pasado, como muchas veces estamos repitiendo los viejos patrones sin darnos cuenta de ello. Cuestionar el statu quo incluso. No porque todo el mundo piense que esto es lo que tendría que ser, significa que tú deberías de seguirlo. Tendríamos que ser más críticos en nuestro pensamiento e incluso empezar a incorporar otro tipo de esquemas para poder tomar ventaja de estas cuestiones. ¿A qué voy? Normalmente cuando estamos hablando de la economía de la atención, pues hay productores y consumidores. Adivina cuál es el porcentaje en cada uno de ellos. Normalmente aproximadamente el 97% de todos los que estamos en la red caemos en categorías de consumidores. El 3% pues se cae en categorías de productores, es decir, son los que producen los contenidos y al final nosotros simplemente estamos consumiendo. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto? Más bien, ¿cuál viene siendo el objetivo final que buscan
estas plataformas y estas personas que rigen todo este contexto, volvernos precisamente consumidores, volvernos compradores de estos servicios o esta información que tienen, no por otra cosa, sino para seguir la línea que quieren que se manifieste. Es ahí cuando nosotros tendríamos que ser selectivos en relación al tipo de información que vamos a consumir. No me refiero a que tú no consumas información, porque al final es algo que no vas a poder dejar de hacer si es que estás conectado. Pero lo que sí te digo es que tú puedes ser selectivo en la información que vas a dejar que ingrese a tu cerebro. Tú tendrías que ser selectivo en relación a todo este ruido que existe en el ambiente y saber qué cosas vas a dejar que entren en tu cabeza y qué cosas no. Y ahí radica parte del poder, porque al final, a pesar de que la información esté ahí, nosotros somos los responsables de saber qué cosas vamos a dejar que entren en nuestra mente. También es importante que entendamos un poquito el nivel macro, ¿no? Es decir, pensamos que no pasa nada porque al final yo nada más estoy revisando detalles que a lo mejor me importan nada más a mí. Sin embargo, hay una cuestión de la vigilancia. Y me refiero a esta vigilancia, digamos, cibernética y también el sistema de recompensas. Hay países, por ejemplo, como China, que maneja un sistema de recompensas si es que tú sigues los lineamientos, digamos que en este momento, pues la autoridad define como buenos. Si tú vas haciendo las cosas que para ellos está bien, vas a subir tus puntos en su sistema de recompensas. Si crees que no funciona bien, o más bien si tú no sigues los lineamientos, te van a empezar a restar puntos. Es algo así como este libro de 1984 de George Orwell. Van a controlar qué es lo que consumes y qué es lo que haces con eso. Si vas actuando en torno a lo que para ellos es bueno, pues tu sistema de recompensas es mayor y entonces podrás tener mejores prestaciones, una vida más fácil, autorización de créditos y otras cosas que funciona bien como una especie de reputación social digital. El problema con esto es que ya nosotros posiblemente no pensemos por nosotros mismos, ¿sí? El problema con esto es que quizá vamos a caer en esta inercia de obedecer ciegamente las cosas con tal de asegurar, digamos, un porvenir acorde a lo que otros digan que es importante. Y para cerrar, hay otro aspecto que es el modelo de negocio, ¿sí? Este modelo de negocio que se fundamenta mucho en los datos. Hoy por hoy, los datos vienen siendo uno de los activos también más valiosos en la economía digital. Y estos datos, pues como nosotros regalamos toda la información, es decir, por ejemplo, ¿no? Tú estás conectado a un dispositivo inteligente, le estás dando tu información, tú estás feliz porque te empieza a dar lectura, ¿no? A lo mejor de tu cuerpo, da lectura a lo mejor de ciertas cosas, pero todo queda registrado. Todo queda, digamos, en un lugar donde nosotros no lo estamos viendo, pero hay una nube, ¿sí? Donde esta nube digital pues se almacena toda la información. Hay servidores en diversas partes del mundo donde todos estos datos ahí están. Y hay personas especialistas en obtener información a partir de los datos. Y estos datos se venden, ¿sí? Estos datos al final son valiosos porque la gente que tiene productos o servicios puede disponer, digamos, de estos datos para entonces darnos lo que nosotros buscamos o aparentemente deseamos. Es un tema bastante interesante, sin embargo podríamos extendernos demasiado. Por eso te hago la pregunta, si quieres que vayamos a un nivel más de detalle y hagamos un análisis completo de este libro, lo podríamos hacer, pero ya con esta información tienes, digamos, un panorama bastante aterrizado. Pero sobre todo me gustaría saber tus comentarios, ¿qué es lo que piensas de este tema? Porque mucha gente está muy interesada en esto, sin embargo, es como a un nivel muy light, ¿no? O sea, me interesa, pero yo sigo mi vida y sigo consumiendo lo mismo y al final de cuentas nada cambia. Sería bueno ser más críticos y sobre todo empezar a entender que todo esto nos va a impactar tarde que temprano. Y si no estamos conscientes de ello o por lo menos no tomamos partido cuando todo el mundo está dormido, pues es posible que cuando querramos hacerlo sea muy tarde. Entonces sobre esta línea es importante que tú conozcas, digamos, este tipo de información, que tú te hagas de tu propio criterio, que tú empieces a profundizar más sobre este tema y saques tus propias conclusiones, ¿sí? Así que espero tus comentarios porque quiero saber de ti.
Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla y darle me gusta, sí, así como mencionan aquí. Pero aquí la cuestión es que tratamos de que este tipo de contenido sea lo que se logre dispersar, porque al final son cosas que te ayuden a pensar y te ayuden a mejorar tu estado mental. Hay que apalancarnos de las plataformas precisamente pues para diseminar este mensaje. Por otro lado, no olvides revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100, que es gratuito, y próximamente viene Revolución 180 para una sección especial en el área de miembros. Permanece atento si quieres conocer más detalles al respecto. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sección de preguntas y respuestas. Chao.